Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8:13. Vamos a estar basando nuestro sermón en este versículo. Vamos a leer desde el 12 para tener una idea un poquito más amplia de lo que el pasaje nos enseña. Romanos capítulo 8, versículo 12 y versículo 13. Todos unidos, puestos de pie, por favor. Bien, leemos, dice así: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Pueden sentarse. Bien, en esos dos pasajes, o en ese versículo, sobre todo el 13, vamos a ver en esta mañana nuestra necesidad de trabajar por nuestra santificación. Ya he hablado anteriormente de la santidad, algo de la santificación, y no quiero hacer de este sermón algo muy tedioso en cuanto a asuntos doctrinales, y vamos a ir avanzando, y la próxima semana vamos a estar viendo algunos medios que Dios nos ha dado para nuestra santificación. La idea principal de nuestro estudio es ver la responsabilidad que tenemos y qué cosas podemos hacer para crecer en santificación y cómo es necesaria la santificación para todas las áreas de nuestra vida. Entonces es lo que yo espero que podamos entender en este mensaje, en el sermón, en esta hora. El tema es muy amplio, así que solo vamos a estudiar algunos aspectos doctrinales, pero sobre todas las cosas debemos de observar las responsabilidades personales que son necesarias en la práctica de la santificación en nuestras vidas. Son esas responsabilidades que nosotros debemos tener. Y en primer lugar, nosotros necesitamos contestar esta pregunta y lo vamos a hacer rápido: ¿qué es la santificación y quién y qué santifica al creyente? ¿Quién y qué santifica al creyente? Eso es importante. Así que, ¿qué es la santificación? Bueno, la palabra santificación, ¿qué es lo que implica esos versículos que nosotros hemos leído aquí? No encontramos esa palabra, pero sí encontramos la acción de poder santificarnos en lo que Pablo nos dice, que debemos no vivir conforme a la carne, sino que debemos vivir conforme al Espíritu, y esa es una situación de vivir en santificación. Entonces, la santificación significa básicamente poner algo aparte. Tanto la palabra hebrea kadosh, que era consagrar algo para Dios, ¿sí?, tiene esa idea, como la palabra griega que nos habla de limpieza, de purificación, o poner separado algo, consagrándolo a Dios. Tienen esa misma raíz, esas dos palabras, y entonces nos indica que si nosotros vamos a ser santificados, nosotros debemos vivir de una manera separada de Dios. Incluso, y vamos a verlo en los medios de santificación, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un instrumento de nuestra santificación, y va implícito en el término iglesia. El término iglesia, eclesia, significa llamar afuera. Ahora, ¿de qué estamos siendo separados? ¿De qué estamos siendo llamados afuera? No de este mundo, porque si no, dice Pablo, nos sería necesario irnos a vivir a otro lado en el sistema solar, sino del ambiente mundano, del ambiente pecaminoso, y de manera estricta lo que nos dice nuestro pasaje, de la vida según la carne. Ahora, hay tres aspectos de la santificación que son importantes. Número uno, lo que doctrinalmente llamamos nuestra santificación posicional. Hermanos, y en esto todos nosotros somos santos. Todos somos santos. Ve a tu esposa, ve a tu esposo, sí, míralos, a tus hermanos si son creyentes. ¿Sabes qué? Estás viendo a un santo. Y a lo mejor te extrañas, pero como vive con todo lo que hace, ¿es un santo? Es un santo, es una santa. Así que debemos tener cuidado cómo tratamos a los santos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo nos habla de esta situación. Vamos a ver desde el 9, dice: ¿no sabéis que los injustos, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿sí? En adelante. ¿No sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y pueden decir, ya ve hermano, mi esposa no es tan santo, mis hijos no heredarán el reino de Dios porque no son santos. Dice Pablo, no erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, y qué sorprendente, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que cuidado cuando nos decimos malas palabras en nuestro enojo, ¿verdad? Cuando maldecimos a alguien en nuestro corazón, porque la gente que hace esto no heredará el reino de Dios. Y vean lo que dice Pablo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto eran antes de que viniéramos a Cristo. Nosotros caíamos en alguna de esta descripción que el apóstol Pablo hace aquí. Y no podemos decir que el apóstol Pablo miente porque lo está diciendo el Espíritu Santo. Pero esa frase es importante: esto erais. Así que la implicación es que ya no debemos ser así. Pero notemos que Pablo dice que aunque éramos esto, hoy hemos sido declarados santos delante de Dios por la justicia que nos ha dado en Cristo Jesús. Así que todos somos santos. Y en la gramática griega, estos verbos o este verbo, ¿sí?, está en un tiempo que dice, que quiere decir que todo esto que ha dicho se ha cumplido ya totalmente en Dios. Así que por lo tanto, en ese sentido, todos los creyentes somos santos, somos santificados por Dios. Vamos a ver Primera de Corintios, y este pasaje me encanta, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios 1:2. La iglesia de Corinto, hermanos, era terrible. La iglesia de Corinto tenía pecados escandalosos. Había situaciones de incesto ahí que dice Pablo en el capítulo 5 que ni siquiera se nombraban esos pecados entre la gente que no conocía a Dios en ese tiempo. Había situaciones de avaricia donde los hermanos no querían ofrendar, no querían dar a la obra de Dios para sostener a los más débiles. Había situaciones donde uno estaba demandando a otro hermano de la iglesia en los tribunales. Imagínense cómo vivía la iglesia de Corintios. Se peleaban entre ellos. Estaba el grupo del hermano Giovanni, el grupo del hermano Miguel, por allá atrás el grupo de la hermana Laura, y los más santos eran del grupo del hermano Gregorio. ¿Sí? Así que si quieren tomar partido, ¿verdad? Entonces, así vivía la iglesia de Corinto. Pero ¿qué les dice el apóstol Pablo? Y la primera carta de Corintios, hermanos, fue un regaño tremendo a la iglesia por su forma de vida. Pero miren cómo lo saluda. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿A quiénes les escribe? ¿A los desobedientes de Corinto? ¿A los pecadores de Corinto? No, les escribe a los santificados de la iglesia de Corinto. Pero noten que dice ahí también adelante que estos que ya han sido santificados son llamados a ser santos. Ok, ya has sido santificado, pero todavía no eres santo. Por eso vivimos como vivimos. Por eso nos extrañamos que a la persona que duerme junto a mí le puedo decir santo, aunque a veces habla como carretonero, ¿verdad?, de allá del tianguis. Pero la Biblia dice que somos santos. La segunda parte de este versículo, ese proceso de llegar a ser santos, es lo que vamos a estar viendo en este mensaje. Entonces, Dios nos ve en un sentido como santos, pero nos llama a ser santos. Hebreos capítulo 10, versículo 10, no lo busquen, le voy a dar lectura. Dice, en esa voluntad, en la voluntad del Hijo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Así que cuando Cristo Jesús murió allí en la cruz del Calvario, al cumplir la voluntad del Padre, Él
nos hizo participar de su santificación de acuerdo al propósito eterno de Dios de hacer santos a todos los que por la fe se acercan a Cristo Jesús. Entonces, en el momento en que recibimos al Señor como nuestro Salvador, Dios nos separa para sí mismo, Dios nos ha llamado para vivir para Él, instantáneamente y seguramente para siempre somos hechos santos delante de Dios. Esa es la primera implicación de la santidad en un creyente. En segundo lugar, el aspecto de la santificación que nosotros somos responsables, al que hemos sido llamados a llegar, lo conocemos como la santificación progresiva. La santificación progresiva. Permítanme, porque esto hace mucho ruido. Oren por un equipo de sonido mejor. Amén. ¿Qué es la santificación progresiva? Esa es la experiencia constante o el trabajo progresivo de continuar aparte durante toda nuestra vida como cristianos. Es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís, y este verbo vivís es en una forma continua, conforme a la carne morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Se nos está llamando a una continuidad de vida, a que desde el momento en que nosotros conocimos a Cristo, nos esforcemos por renunciar al pecado y en el poder del Espíritu crecer en santidad, ¿sí? Constantemente nosotros tenemos que esforzarnos para vivir separados del pecado. Sí, cada exhortación de la palabra del Señor nos llama a un vivir santo. Ahora, tal vez te preguntas, ¿por qué tengo que vivir de manera santa? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. El apóstol Pedro nos da en esos versículos una gran enseñanza acerca de la santificación y no la vamos a ver hoy en este pasaje, el sermón de la santificación, pero es importante todo lo que nos dice aquí y después vamos a regresar un poco a este pasaje para ver algunas implicaciones prácticas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esa frase? En el libro de Job encontramos algo semejante, una frase semejante, cuando Job ha hecho un montón de preguntas a Dios y espera que Dios le responda. Al terminar, casi al final del libro de Job, ahí por el capítulo 37-38, Dios aparece en un torbellino y desde el torbellino le dice a Job: ahora cíñete como varón tus lomos. Ahora le decíamos a Enoc, eso quiere decir que te fajes bien los pantalones, que tomes tu lugar y empieces a pensar con madurez como una persona responsable. Hazte cargo de las cosas que has hecho. Entonces, Pedro dice aquí: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Estemos listos para entender lo que implica ser santos y por qué debemos ser santos. Dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Te preguntas, ¿por qué tengo que ser santo? Porque si tú eres hijo de Dios, tú tienes que ser como tu Padre, que es santo. Eso es algo natural en la vida del creyente. Y santo en todos los aspectos de tu vida. Y vamos a regresar aquí después. Porque escrito está, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Sí. Entonces, ¿es la naturaleza de Dios? Debe ser la naturaleza de sus hijos. Si tú no tienes una naturaleza que se caracteriza por la santidad, no importa de qué tamaño es tu santidad, puede ser una santidad pequeña, pero va a ir creciendo. Pero si no hay nada de santidad en ti, tú no eres hijo de Dios. La santidad caracteriza a los hijos de Dios. Y es una santidad que debe de ir creciendo hasta abarcar, como dice el versículo 15, toda tu manera de vivir. Todo lo que es tu vida, todo lo que es tus 24 horas del día, todas las actividades que haces, incluso el dormir, debemos hacerlo en santificación para nuestro Dios. Así que la persona
y eso toca mis fibras, ¿verdad? Que se desvela únicamente por desvelarse y está viendo la televisión nada más y no se quiere ir a dormir y le gusta pachanguearla en la noche, no está viviendo en santificación en su vida en cuanto a esa área de dormir. De igual manera, aquel que se excede en dormir, no está viviendo en santificación en su dormir. Debe haber un equilibrio y vamos a ir viendo que la santidad siempre nos lleva a vivir en ese equilibrio, como en estas cosas. Un exceso, dormir mucho, es pecaminoso. No dormir nada es pecaminoso, porque atenta contra el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Entonces, la santidad debe caracterizar a los hijos de Dios en toda su forma de vida. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, vean por qué es importante la santidad en cada aspecto de nuestra vida, porque Dios juzga según la obra de cada uno de nosotros. Y si nuestras obras no están hechas en santificación, entonces atraemos a nuestra vida castigo o disciplina de Dios por no estar viviendo en santificación. Sigue diciendo el versículo 17. Conducíos o caminen o dirijan su vida ¿en qué? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y eso nos hace ver que nuestra vida en esta tierra es un trance momentáneo, es ese caminar del pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán. Ellos iban por el desierto y aunque estuvieron 40 años en ese desierto, ellos no vivieron permanentemente en ese desierto. Ellos sabían que iban de paso por ese desierto. Así que nuestra vida aquí en la tierra es solo de paso. Y en esta vida pasajera en esta tierra debemos tener temor a Dios y ser santos. ¿Por qué? Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una vida sin santidad es una vida en vanidad. No importa cuántos lujos tengas. No importa cómo te la pachanguees de bonito en tu vida. No importa cuántos logros humanos puedas tener. Si no tienes santidad, dice la palabra, que es una vida banal. Una vida que no sirve. Una vida que no da frutos para la gloria de Dios. Y fuimos, dice la palabra, rescatados de esa manera vana de vivir. Tú puedes pensar y ver tal vez en retrospectiva tu vida y pensar, ¿qué tengo de bueno que me dejó una vida sin Dios? Y yo te puedo asegurar que aunque tal vez tendrás logros que presentar ante la humanidad, delante de Dios no hay nada que presentar como algo grato de lo que fue nuestra vida sin Dios. Porque la Biblia dice que es una vida vana, que es una vida sin fruto, es una vida que no contiene nada porque no agradamos a Dios. Y fuimos rescatados, fuimos librados, dice la palabra del Señor. Fuimos tomados con el poder de Dios de esa vida vana, ¿sí? Dice el versículo 18, la cual recibisteis de vuestros padres, y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿verdad? Cosas por las que la gente vive y se desvive en este tiempo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Finalmente, dice el apóstol Pedro, el resultado principal de nuestra santificación es vivir en esa esperanza gloriosa de Cristo Jesús, como inició el pasaje, que aparecerá, se manifestará. Entonces, la Biblia nos dice que debemos ir avanzando en la santificación. Cada área de nuestra vida debe ir siendo infestada, por así decirlo, manchada, debe ir siendo cubierta por la santidad que tenemos en Dios. Y recuerden el significado básico de esa palabra, separado para, o una palabra más religiosa, consagrado para Dios. Tu trabajo debe ser consagrado para Dios, tu familia debe ser consagrada para Dios, ¿sí? Tus pensamientos deben ser consagrados para Dios, tu comer debe ser consagrado para Dios, tu dormir, como ya lo dije, tu vestir debe ser consagrado para Dios, todo debe ser consagrado para Dios y tenemos que ir avanzando. En tercer lugar, está la santificación final.
y eso nos lleva a una realidad. Pablo en Romanos 8 habla de una vida victoriosa y una victoria que se vive solo bajo el ámbito de la dirección y del poder del Espíritu Santo. En el capítulo 7, como vimos la semana pasada, habló de una tragedia, la tragedia de que nuestra voluntad desea hacer cosas buenas, pero finalmente terminamos obedeciendo al pecado nuevamente. Yo ya no quiero discutir con mi esposa, pero hallo que termino discutiendo y peleando con mi esposa. ¿Sí? Eso es una realidad en mucho de nuestra vida. El pecado está presente. Entonces, ese aspecto de la santificación final nos hace ver esa situación, que no seremos completamente separados para Dios hasta el día que Cristo venga por nosotros y seamos semejantes a Él. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. ¿Sí? Y esta situación de ser transformados es una grandeza del amor de Dios, dice Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. A la gente le extraña que tú vivas como vives, pues es que no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Es un hecho, dice Juan, que somos hijos de Dios. Pero también es un hecho, dice la segunda parte, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Cristo, y eso habla de su segunda venida, cuando Cristo Jesús nuevamente aparezca en esta tierra, ahora en gloria, ¿sí? Seremos entonces semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza. Un día yo dejaré de batallar con el pecado. Un día yo dejaré de batallar con mis malos pensamientos. Un día yo dejaré de batallar con mi enojo, con mi ira. Un día yo dejaré de batallar con mi egoísmo, con mi pereza. Un día yo dejaré de batallar con el afán, la ansiedad de ese mundo, el amor a la riqueza. Un día llegará en que eso ya no será problema en mí. Y hay que anhelar ese día. Hay que esperar ese día. ¿Sí, hermanos? No podemos nosotros adelantar ese día. Así como no debemos nosotros adelantar el día de nuestro encuentro con Dios en la muerte. ¿Sí? Pero debemos anhelar ansiosamente que ese día llegue. Si en nuestro corazón hay santidad, la santidad en nosotros debe hacernos añorar la presencia de Dios en Cristo Jesús en su segunda venida. Ahí terminará nuestra lucha. Ahí seremos verdaderamente lo que hemos sido destinados a ser desde antes de la fundación del mundo. La perfecta imagen de la gloria de Dios en el hombre renovado por la gracia de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo, cuando Él se manifieste. Pero ese día no ha llegado. Así que yo sé que hay problemas en nuestros hogares. Yo sé que seguimos pecando. Yo sé que seguimos tal vez maldiciendo. Yo sé que seguimos guardando cosas en nuestra mente, deseos pecaminosos que nos vencen muy a menudo. Hermanos, la iglesia en ese sentido no es un lugar libre de gente pecadora. Siempre dice la gente, yo no voy a esa iglesia porque hay una bola de hipócritas. Amén. Amén. Podemos ser hipócritas, pero hipócritas redimidos por Cristo, que estamos en ese proceso de ser limpiados de esa hipocresía. Somos pecadores, manchados todavía por el pecado, la presencia del pecado, pero Dios nos ha librado del poder del pecado y estamos luchando por no sujetarnos nuevamente al pecado. Esta es santidad y ese es el deseo de santidad que debe haber en cada creyente. Y vean lo que dice al final del versículo, en el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea que la santidad final debe ser una gran esperanza, algo que anhelamos sobre nuestra vida. ¿Qué hace todo aquel que tiene esta esperanza? Hoy día, dice el versículo 3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que el que la Biblia me dice que no voy a llegar a ser totalmente santo hasta que Cristo venga, no es una excusa para que yo no crezca en santidad. Al contrario, es una motivación
para que yo crezca en santidad. Porque si yo espero un día ser liberado de todo esto que me agobia, hoy tengo que empezar a despojarme de toda esa situación. Hebreos capítulo 12 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Son dos cosas que nos estorban en nuestro caminar con Dios. El pecado, y a veces tenemos claro qué es el pecado, ¿verdad? Leemos la palabra, la ley, y sabemos qué es pecado: robar, mentir, matar, codiciar, todo eso es pecado. Pero hay otras cosas que el escritor hebreo se encierra en esa palabra: todo peso. ¿Qué es todo peso? Puede ser una relación con alguna persona, puede ser un anhelo que en sí no es pecaminoso, pero te está estorbando en buscar a Dios, ¿sí? Entonces tenemos que identificar qué cosas que no son pecado en nuestra vida se han convertido en un estorbo en nuestra relación con Dios, ¿sí? Afanes, relaciones, deseos, cosas materiales que nos están estorbando en nuestro caminar con Dios. Dice la palabra: despójate, échale a un lado, porque te estorba en tu crecimiento en santidad. Entonces estas son las tres posiciones o las tres maneras en que la santidad debe verse en la vida del creyente. Número 1, hemos sido santificados por Dios, todos somos santos, aunque todavía hay pecado. Número 2, tenemos que crecer en ese proceso de santificación, y es nuestro tema en ese tiempo. Y número 3, llegará un día en que seremos librados totalmente del pecado y seremos hechos santos para la gloria de Dios por siempre y jamás. Así que la santificación es un proceso que dijimos la pregunta al principio, ¿verdad? ¿Quién y qué santifica al creyente? Bueno, ya vimos qué es la santificación, ahora veamos quién santifica al creyente. ¿Sí? ¿Quién santifica al creyente? Bueno, en pocas palabras, es una obra de Dios en Trinidad, el proceso de santificación en la vida del creyente. Podemos ver cómo el Padre trabaja en el proceso de santificación de la vida del creyente en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 2, donde el apóstol Juan nos escribe o nos relata, ¿verdad?, la enseñanza de Cristo Jesús acerca de la vid verdadera, y dice así, Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El Padre es el labrador, el Padre es el que está trabajando en nuestra vida, está podando nuestra vida, de tal manera que nosotros seamos limpios, lo que nos estorba en nuestra vida con el Señor se ha quitado, y entonces podamos llevar fruto para la gloria de Dios. Y hermanos, tenemos que tener un panorama amplio, una perspectiva grande de la vida, de nuestra vida en esta tierra y de esta verdad de la palabra para nosotros. Dios quita de nuestra vida todo aquello que nos estorba en la santificación y en la producción de fruto para su gloria. Ayer en el servicio de velación allá con esa familia en Tlahuapan, es una familia que amamos ampliamente, pero lamentablemente no toda la familia busca a Dios. Ellos conocen de la fe de Cristo Jesús. Ellos son unas personas que aportan mucho a la obra, y esta persona que murió aportaba mucho a la obra, pero desafortunadamente no se ve una vida de santificación. No hay un amor hacia Dios y hacia su pueblo en el sentido de querer ser parte de ese pueblo. Rodean a la iglesia, y no puedo decir esto de toda la familia, pero una gran mayoría de la familia es así. Y ayer murió tal vez uno de los tíos al que más amaban ellos, el más joven, el hijo más joven de esa hermana murió, trágicamente. ¿Qué pensar en ello? A la luz de lo que dice Juan capítulo 15, versículo 2. Mi Padre es el labrador, y todo aquel hijo de Dios, todo aquel que esté unido a Dios, a la vida, a Cristo Jesús, si no está llevando fruto, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a podar, le va a quitar todo aquello que estorbe en su santificación, en ser fructífero. Y podemos pensar que Dios podó o está podando a esa familia en ese sentido, quitando cosas, quitando personas, ¿sí?,
que no les permiten vivir en santificación. Y a veces no es porque las personas mismas se opongan al Evangelio de Dios. Es que a veces los que quedamos, nosotros nos relacionamos con ellos o vivimos con ellos de tal manera que no dejamos que Dios obre en nuestra vida, que Dios trabaje en nosotros. Y nosotros tal vez nos hemos hecho tan dependientes a esas personas que no le permitimos a Dios obrar en ellos. Entonces, el Padre tiene que limpiar nuestra vida, quitar de una manera soberana de nosotros aquello que nos estorba en el crecimiento de santificación. Puede ser el trabajo, puede ser un hijo, un familiar, muchas cosas que nos están estorbando en este crecimiento. Y es importante que nosotros aprendamos a ver esto en nuestra vida, para que no caigamos en la situación de sentirnos víctimas de las circunstancias, sino entender que Dios lo está haciendo como parte de su obrar en nuestra vida en santificación. Entonces el Padre trabaja en ello. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando ora por su pueblo, ahí en Juan 17, le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús mismo pedía nuestra santificación y le pedía al Padre que nos santificara a través de la palabra. Así que cuando leemos la palabra y Dios nos revela cosas, es el Padre quien está trabajando para hacernos cambiar en nuestra vida. Pero vemos también que el Hijo trabaja activamente en nuestra santificación. Cristo, que mora en nosotros como cristianos y reside en nuestras vidas, somos capacitados por Él para vivir una vida que agrade a Dios. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿A quién estoy unido? Dice el apóstol Pablo: estoy unido a Cristo. ¿En dónde estoy unido a Cristo? En una cruz, donde Él terminó con el dominio del pecado y nos dio libertad del pecado. ¿Dónde empieza nuestra libertad en el pecado? Muriendo a nosotros mismos en la cruz con Cristo Jesús. Y su poder ahí en la cruz, su muerte en la cruz, su resurrección, nos da el poder para ser santificados. El propósito del Señor es santificar a una iglesia, a un pueblo, para que esté dispuesto para buenas obras. En Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, leemos de la siguiente manera: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa realidad que debemos vivir en el matrimonio, que un esposo tiene que obrar en la vida espiritual de su esposa, es una imagen de Cristo Jesús obrando en su iglesia para santificarla, para presentarse a sí mismo una iglesia santa y gloriosa. Y finalmente dice la enseñanza de la palabra que el Espíritu Santo también opera en nuestra vida, santificándonos, limpiándonos, nos da el poder para que seamos a la imagen de Cristo Jesús. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vas a la palabra, encuentras cómo es Cristo Jesús, te ves en ese espejo, dice Santiago, en el espejo de la palabra. Nada más que Santiago nos dice que como hombres nos vamos y nos olvidamos de ello y nos convertimos entonces en oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. ¿Qué necesitamos tener o qué necesitamos hacer para ser hacedores de la palabra? En esas palabras de Santiago, Pablo dice aquí en Corintios, necesitamos el poder del Espíritu Santo para que al ver la gloria de Cristo Jesús en la palabra, nosotros seamos transformados como lo fue Cristo, como a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios. Al final de Romanos capítulo 8 dice la palabra que el principal propósito de nuestra salvación no es librarnos de la condenación, hermanos.
No, el principal propósito de la salvación no es que no vayamos al infierno. Ese es un extra para nosotros y muy bueno, por cierto. El principal propósito de nuestra salvación, el fin fundamental, dice Pablo en Romanos 8, ¿sí?, que es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Eso quiere hacer Dios en nosotros. Y ese transformar empieza en la tierra. Y ese transformar empieza en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Venimos a la iglesia, leemos la palabra, oramos, pero eso tiene que hacer una obra en nuestra vida. Tiene que transformarnos, tiene que cambiarnos verdaderamente, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué, así esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no los mandamos al psicólogo para que les dé terapias, para que cambien su conducta? Porque no lo va a hacer. El psicólogo le va a decir, tu marido tiene la culpa, y te va a decir, divórciate de tu marido. Y la frase común hoy, ¿verdad?, tu cónyuge es el tóxico. Tienes una relación tóxica, así que deja esa relación tóxica. Tienes padres tóxicos, tienes hijos tóxicos, tienes un patrón tóxico, o sea, todo es tóxico hoy día. Esa es una mentira del diablo, ¿sí?, que nos la creemos, hermanos, y nos la creemos bonito. Todos los demás tienen la culpa, excepto yo. Es lo que la palabra de Dios te dice. No, la palabra te dice que tú tienes pecado y que tienes que ser transformado por el poder de Dios y ser hecho a la imagen de Cristo Jesús para que dejes de ser tóxico para la otra persona. Eso es lo que la palabra enseña. O sea, yo soy el tóxico, no el ambiente que me rodea es el tóxico. Yo soy el tóxico y yo tengo que cambiar. Mi naturaleza tiene que cambiar, mi esencia tiene que cambiar, y todo lo que hago, todo lo que soy tiene que ser transformado a la imagen gloriosa de Cristo Jesús, a su carácter. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el único medio para lograr esa transformación verdadera? El poder del Espíritu Santo. Regresamos a nuestro pasaje, Romanos capítulo 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por quién? Por el Espíritu. Así que vemos quién nos santifica: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obran en nuestra santificación. Ahora, ¿ellos hacen el trabajo solos? En la santificación posicional, sí, hermanos. Jesús murió en la cruz del Calvario, nos dio de su justicia y el Padre nos declara santos. En la santificación final es una obra de Dios transformándonos, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Sí? Seremos arrebatados juntamente con los que durmieron y sean resucitados, y seremos transformados para recibir al Señor en las nubes. Lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Sí, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esa es una obra absoluta de Dios. Pero la santificación progresiva, hay una postura en esto que le llaman el quietismo. El quietismo. ¿Qué quiere decir el quietismo? ¿A qué te suena? No, quietismo. Quietismo. Estate quieto. No hagas nada. Ahí quédate, así como estás. Dios tiene que obrar milagrosa, poderosamente, para que tú seas otra persona. Tú no tienes que hacer nada. Tú haz lo que siempre has hecho. Ese es el quietismo. Y dice esta enseñanza que el ser humano, que nosotros como creyentes no tenemos ninguna responsabilidad en nuestra santificación personal. ¿Es verdadero esto? Eso es mentira. Esto es mentira.
¿sí? No vas a ser cambiado por arte de magia. No se acuesta el hermano Miguel con la hermana Adriana, todos peleados, discutiéndose, agarrando del chongo, y mañana ya despiertan y son una nueva persona que jamás va a discutir y todo amor, toda ternura. No, esto no es así, ¿sí? Dios lo pudo haber hecho así, pero no quiso hacerlo así. ¿Se acuerdan que hablamos de la voluntad que tiene cada ser humano? Y que somos responsables delante de Dios de las decisiones que tomamos en cuanto a esa voluntad, que a veces sujetamos a la carne o a veces sujetamos al espíritu, nos entregamos a ello. Y temo que muchos estén pasando aquí como la vida de Acab. Acab, el rey de Israel, el más perverso rey de Israel, dice la palabra que se vendió para hacer el pecado. Se vendió. Sí, se entregó al pecado. Yo espero que nosotros no estemos vendidos para hacer el pecado. Entonces la enseñanza de la palabra no es el quietismo en esa situación, no es déjate que Dios haga porque a Él le pertenece, no. ¿Sí? Lo que la palabra del Señor nos enseña es que el cristiano ha de ser activo en su santificación. El cristiano ha de ser activo en su santificación. Es lo que leemos nosotros en nuestro pasaje. Porque si tú vives, ¿sí?, o estás viviendo conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Ok, es el poder del Espíritu. Ya vimos que Él participa. Pero ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que hacer morir, usando el poder del Espíritu, la pecaminosidad que hay en ti. Tú tienes que dejar de hablar mal, tú tienes que dejar de guardar rencor, tú tienes que aprender a perdonar, tú tienes que dejar de tener dudas con respecto a Dios y su obra, ¿sí? Tú lo tienes que hacer. Dios nos ha dado esta responsabilidad como creyentes, como sus hijos, en este proceso de santificación. Nosotros debemos dejar nuestros deseos, nuestras ambiciones personales, ¿verdad? Y en el poder de Dios ir creciendo en este vivir separado para Dios. Entonces, el Espíritu Santo trabaja, nos da el poder, pero nosotros somos responsables de tomar ese poder y, decía Jonathan Edwards, mortificar el pecado que hay en nosotros. Agarrar ese pecado, ponerlo en el altar y matarlo para la gloria de Dios. Agarrar la envidia, renunciar a la envidia, hacer un lado la envidia. Agarrar el egoísmo, hacer un lado el egoísmo, ¿sí? Todo eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura nos lo enseña de esa manera. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo a hacer aquí? Nos está enseñando a limpiarnos, a purificarnos. ¿De qué? De la contaminación de carne y de espíritu, de todo aquel pecado que afecta a nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Pero cuál es el mandamiento? Limpiémonos. ¿Sí? Es un mandamiento. Buscar la santidad, crecer en la santidad. ¿Sí? Habla de quitar imperfecciones, quitar impurezas de nuestra vida. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacerlo. No va al lavadero, ¿verdad, la hermana? Y le dice a la playera: a ver, playera, límpiate. ¿Se puede limpiar la playera? No se puede limpiar. Es inerte. Pero nosotros hemos sido vivificados por el poder de Dios y tenemos la capacidad y la responsabilidad de participar en la limpieza de nuestra alma. Así que dice la palabra que es nuestra responsabilidad crecer en el perfeccionamiento de nuestra vida de acuerdo al temor de Dios. ¿Qué más debemos hacer como nuestra responsabilidad? La Biblia nos manda a hacer cosas que forman parte de ese proceso de santificación, tales como
huir de la idolatría, huir de las pasiones juveniles, seguir la justicia, participar de las cosas buenas de la santidad. Nos manda a desechar enseñanzas falsas que la Biblia describe como fábulas o enseñanzas de viejas, ¿verdad? Historias que la gente puede tomar de la Biblia y solo pintarlas como historia, que no nos sirven para nada. La Biblia nos manda aún a sobrellevar las cargas los unos de los otros como parte de ese proceso de santificación. Entonces son cosas que nosotros tenemos que estar haciendo, ¿sí? ¿Cómo puedo yo crecer en ese proceso de santificación cuando estoy en medio de una discusión con mi esposa? ¿Le doy una bofetada para que se calle? Tenemos que renunciar a ese deseo de seguir discutiendo y ganar la razón. Porque en un matrimonio eso es lo que más nos lleva a discutir. Querer tener la razón sobre la otra persona. Tenemos que renunciar deliberadamente, personalmente. Tenemos que tomar esa decisión de yo ya no sé, voy a seguir discutiendo, pero no voy a seguir discutiendo y me voy a callar y voy a seguir con mi misma actitud. No, el deseo de no seguir discutiendo debe de ir acompañado de una conducta coherente de no tener resentimiento por mi cónyuge en esa situación. ¿Qué estoy haciendo? ¿Le estoy dando helado? No, estoy mortificando el pecado que hay en mí. ¿Sí entendemos esto? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que hacer activamente en la santificación. Señor, a ver cómo me ayudas tú a quitar de mí las groserías y tú sigues diciendo groserías al por mayor. Tienes que esforzarte por no decir groserías, por cambiar tu vocabulario. Señor, ayúdame en mi santificación. ¿Sabes qué? Tengo problemas en pagar deudas. Y estás esperando que el Señor te mande un costal de dinero para que pagues todas tus deudas. Es santificación, hermanos. El adquirir deudas al por mayor y no pagarlas cae dentro del pecado de robo y tú estás contaminado con el pecado. ¿Qué tienes que hacer? En primer lugar, empieza a saldar las deudas que tienes. En segundo lugar, no te metas en más deudas. Frénate. ¿Qué te lleva a endeudarte? A lo mejor es una comodidad de vida, ¿sí? A lo mejor tú ves como necesidades que son, pero realmente no son necesidades. O tienes el pecado de ser un comprador compulsivo, compradora compulsiva. Refrena ese pecado en ti. Ya no te metas en más deudas. Decide no ir con la de la tienda y decirle, me fía. No, primero págale lo que le debes. Entonces aprendamos, aquí hay que poner freno a nuestras vidas en estas situaciones, ¿sí? ¿Cómo santificas tu cuerpo de la glotonería? Me voy a ir con el nutriólogo que me haga una dieta. Ok, él te va a hacer la dieta, pero tu cuerpo te va a seguir pidiendo y vas a seguir querer comiendo y no te va a satisfacer esa dieta y pues le añado un poquito, le añado otro poquito. No, ¿sabes qué, mujer? Ponle candado al refrigerador para que ya no caiga en la tentación. No se trata de eso, ¿sí? Proverbios lo describe de esa manera: pon cuchillo a tu garganta. Pon cuchillo, domínate a ti mismo, ¿sí? Literalmente era como, pon tu vida bajo juicio de muerte. En eso, establécete límites. Tenemos nosotros la responsabilidad de trabajar en la santificación de nuestra vida. Y en esos ejemplos que les he dado ya vemos que la santificación no solo se trata de nuestro tiempo en la iglesia o de cuando nosotros hacemos algo religioso, como dijo Pedro ahí en el capítulo 1, en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos para Dios, puros para Él, ¿sí?
el Espíritu Santo juega un gran papel en esto. Lo vemos en lo que es el fruto del Espíritu, que son actitudes que se deben manifestar en un cristiano que le ayudan, ¿sí?, en esta lucha, en ese proceso de santificación. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Quién te ayuda ya a no comer más? La templanza. Dominio propio, ser dueño de ti mismo. ¿Sí? Espíritu, ayúdame a no darle a mi cuerpo el alimento que mi cuerpo me pide desenfrenadamente. ¿Qué vas a necesitar hacer en eso? Ya te dije lo que dice la palabra: pon cuchillo a tu garganta. Los glotones tampoco entrarán en el reino de los cielos. Hay que leerlo. Pero dice la palabra que ante esas cosas usemos los otros medios de santificación que vamos a ver más adelante, y uno de ellos es la oración. La oración. ¿Qué es la herramienta que más nos separa del pecado? La oración. Sí, hermano, el cristiano que no ora es un cristiano que peca. Sí, y es obvio, somos hombres, vamos a pecar. No, el cristiano que no ora es un cristiano que vive constantemente en pecados. Así que vamos a ver esos medios de santificación. Pero hemos visto entonces que la santidad, ¿sí?, es vivir separados para Dios. Que hay 3 aspectos de la santidad sobre nuestra vida, que dos son una obra absoluta del poder y la gracia de Dios, ¿sí?, soberano de Dios. Una es responsabilidad nuestra. ¿Sí? Y así como Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajan en nuestra santificación, nosotros tenemos que trabajar en nuestra santificación. ¿Sí? El apóstol Pedro dice: sed santos. Un verbo imperativo. Sé santo. Tienes que buscar la santidad. Se nos manda. 1 Corintios 1:2. Llamados a ser santos. Llamados a vivir de esa manera. Entonces, esa es nuestra tarea, hermano. Así que cada minuto de nuestra vida cuenta en esto. Porque a cada instante nosotros podemos responder en este mundo con pecado o sin pecado, en santificación. Nuestro pasaje entonces nos dice, pensemos rápidamente en algunas cosas, porque es importante vivir en santificación. Rápidamente el versículo 13 nos dice: porque si tú no vives en santificación, morirás. Si tú no vives de una manera santa, todas tus relaciones van a ir muriendo poco a poco. Vas a ir siendo separado de aquellas personas que amas por el pecado que hay en ti. Si tú no vives en santificación, tu alma va a ir muriendo porque se va a ir consumiendo de pecado continuamente y no va a alcanzar la pureza que Dios tiene para ti. Tu matrimonio se puede destruir, tu relación con tus hijos se puede destruir, tu relación con la familia, con la sociedad va a estar manchada por el pecado. Nunca vas a tener paz con nadie porque no estás viviendo en santificación. Hay que entender eso. La vida de pecado trae muerte. ¿Sí? Y no hablamos, la palabra, Pablo no está hablando de esa muerte física, sino la separación, la destrucción de todo nuestro vivir en esta tierra. Si una persona no controla su problema del pecado, de robo, digamos, trabaja en una oficina, pero le gusta robar, si empieza a tomar cosas de sus compañeros en la oficina que ve ahí, o tiene a su alcance, ¿verdad?, ingresos, dinero de esa oficina, y no controla su problema de robo, su pecado de robo, no problema, pecado de robo, no se santifica en esa área, va a terminar sin trabajo. Y muchas empresas hoy día tienen la estrategia de boletinar a las personas: no contraten a fulano de tal porque es un ladrón. ¿Y qué hizo? Tal vez su vida laboral en ese sentido murió ya. Veamos cómo no santificarnos trae muerte. Pero dice el pasaje que si por el Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne, viviremos.
Piensa, te va a traer grandes beneficios en tus relaciones, en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo. Dios te va a bendecir vivificando todo lo que haces. Si volteamos a ver a José, José es un gran ejemplo de todo ello. José vivió en santificación. Sí, José, incluso la santificación se mostró para con sus hermanos, al no guardarles rencor y al perdonarles de que lo quisieron matar y finalmente lo vendieron. José, sí, no vivió en pecado, guardándole rencor a Potifar por haberlo mandado a la cárcel cuando fue a la cárcel injustamente. Él vivía en santificación, se negó a pecar contra Dios y lo acusaron falsamente y fue a la cárcel. ¿Y qué hacía Dios? Podemos decir que José era el rey Midas del pueblo de Israel. Todo lo que José hacía era prosperado por Dios. Trabajó con Potifar, su trabajo fue prosperado, su hacienda creció. Estuvo en la cárcel más de 2 años y el alguacil de la cárcel no tenía que preocuparse nada por ningún prisionero porque José estaba tan al pendiente de la cárcel y todo ese tiempo la cárcel estuvo en paz porque Dios bendecía el trabajo de José, aún ahí en la cárcel. ¿Dónde terminó José? Siendo el segundo al mando en Egipto. Dios le bendijo. ¿Por qué? Por una vida de santificación. Tuvo una familia hermosa de 2 hijos que Dios le dio, que fueron parte de las tribus de Israel, aparte del resto de los hijos que Dios le dio. Ese fue José, un hombre santo. Así que trabajemos en nuestra santificación y veamos que tal vez pidámosle a Dios que nos dé visión, que tal vez los problemas que estamos enfrentando son porque no tenemos áreas que no son santificadas en nuestra vida, que no estamos usando del poder del Espíritu y que nosotros estamos decidiendo hacerlo de una manera pecaminosa. Cambiemos. La próxima semana, si Dios nos da vida, entonces veremos los medios de santificación que Dios nos ha dado. Hoy pongámonos de pie y hagamos una oración.